Yo les voy a hablar, espero no aburrirlos demasiado, de un proyecto muy querido y que ha sido central para el Instituto en los últimos años, y es el de la flora vascular de la República Argentina. Bueno, los objetivos son obvios, o sea, dar a conocer la flora y que la gente la utilice. Y en cuanto al pasado, es importante que ustedes piensen que en el año 1990, o sea, hace un poco más de 30 años, no había una idea de qué plantas en forma conjunta había en Argentina, y ese fue nuestro objetivo inicial a comienzos de la década del 90 con Osvaldo Morrone, de iniciar una lista de qué es lo que había en Argentina. Empezamos con un fichero de papel, de fichas, que hoy en día acá en el instituto hay una Cómodo 64, sin ningún tipo de soporte, y eso dio como resultado la publicación, o sea, de empezar a conocer qué plantas había en nuestro país en el año 91, 94, no, perdón, 94, 96 y 1999, de una lista actualizada de las plantas vasculares de la Argentina. Ese fue entonces el inicio de toda esta epopeya. Posteriormente pensamos ampliar ese conocimiento y ahí sí ya empezamos a tener un poco de información en base de datos con un conocimiento no solo de la Argentina, sino de todas las plantas del Cono Sur. Ese es solo un resumen del número total de especies y los endémicos que hay en el Cono Sur. Y este fue entonces el segundo paso de este trabajo. Para eso utilizamos, por supuesto, bibliografía, además de la lista que ya tenemos de Argentina, bibliografía de otros países y la colaboración de más de 200 autores de todo el Cono Sur y de otras partes del mundo. Y ese resultado fue el catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur, que se publicó en el 2008, que tiene, déjame caminar un poco, que tiene el resultado entonces de esto se publicó por el Missouri Botanical Garden en 3 tomos que están por ahí en alguna parte. Bien, eso entonces son el pasado, los resultados que nos interesan demasiado, sí, es que hay más de 300 familias y casi 19.000 especies, de las cuales más del 40% son exclusivas del Cono Sur, o sea, no existen en otra parte del mundo. En Argentina hay 1.680, una cosa así. Para hacer este trabajo ya de las plantas del Cono Sur, ya utilizamos una base de datos que desarrollamos enteramente aquí. Primero empezó en Access y después pasamos a MySQL. O sea, empezamos desde un registro 1 con, obviamente, todas estas necesidades. Y una de las cosas más importantes que nos propusimos desde el comienzo, que no logramos al principio, pero sí después, es que esto esté disponible online y sea utilizado por herbarios y instituciones de nuestro país y del extranjero. En cuanto a la flora argentina, como yo les decía, había, y ya han mencionado aquí varios, esfuerzos de floras regionales, algunas terminadas como Buenos Aires de Patagónica, la de Entre Ríos próxima a terminarse, pero no una flora completa del país, aún hasta el comienzo de la década del 90. En la década del 90, un proyecto un poco que se inició en el 92 y llegó hasta el 2008 fue algo subsidiado por CONICET, que es el proyecto Proflora,
incluía flora panorámica en fascículos, que abarcaron más o menos el 25% de la flora del país. Es interesante acotar que nunca jamás en el mundo una flora en fascículos se ha publicado completa. Entonces, a partir de ahí, en el 2008, pensamos en terminar con el proyecto Proflora, que tenía descripciones cortas, no tenía ilustraciones y otro tipo de limitación, por los costos también de inversión y de distribución, e iniciar la flora argentina con descripciones completas, ilustraciones y, lo más importante de todo, desde el comienzo nuestra idea fue que esto estuviera disponible online y actualizado. Bueno, en Argentina hay casi 10.200 especies y 253 familias y, como todos ustedes saben, la biogeografía del país es muy variada, con regiones muy diferentes en todo su territorio. Para no repetir lo que ya han hablado Federico y Manuel, obviamente para el estudio de la flora usamos bibliografía especializada, un ejemplo son los de Darwiniana, también bibliografía disponible online de diferentes páginas como PHL, Missouri, Botanicus, etc. Las colecciones botánicas, obviamente, son una base para este estudio, no solo las colecciones de este instituto, sino las de otros herbarios del país y del extranjero. Tengan en cuenta que en Argentina hay más o menos 3,5 millones de ejemplares en todos los herbarios del país. Y esa es la base, obviamente, para los estudios, además de herbarios virtuales, como los de como la biblioteca de JSTOR u otros. Esto ya lo he mencionado, así que lo paso rápidamente. Las plantas que se obtienen a partir de viajes nuevos de colección y nuevas colecciones en regiones poco exploradas. Y un elemento sí muy importante del proyecto es la base de datos. La base de datos sirve para la producción de nuevos tomos y también para mantener los datos, como les dije, actualizados, porque los tomos impresos obviamente se desactualizan rápidamente, y para que esté disponible en actualmente más de 20 instituciones del país y también del extranjero, en Chile, sur de Brasil, Paraguay, etc. Bueno, la base de datos tiene una serie de información muy importante, que no voy a empezar a describir cada ítem uno por uno, y como les digo, está distribuida en todos estos lugares del país y del extranjero de forma online, y en el que las diferentes instituciones acceden a toda la información disponible, que tiene, por supuesto, una cantidad de información de cada especie, su distribución, sus sinónimos, las regiones geográficas donde crecen, tiene ilustraciones a tinta, fotos de campo y ejemplares de herbario. Actualmente hay 560.000 ejemplares en la base de datos y información sobre 580 familias, más de 5.800 géneros y 70.000 nombres de especies, incluyendo ejemplares válidos y sinónimos, y especies válidas y sinónimos. Tiene 11.000 ilustraciones de tinta, hechas por dibujantes de esta institución y otros, y
más de 70.000 fotografías. Este es un trabajo enorme de mantener y incrementar todos estos datos a través del tiempo, con la enorme ayuda del licenciado Cristian Zanotti, afortunadamente. Bueno, vamos a mostrar unas fotitos. ¿Y en qué estamos? Esto se empezó a publicar en 2012, han pasado 10 años y actualmente el 63%, poco más, está publicado. Ya tenemos más de 6.000 especies publicadas, 1.300 géneros y 152 familias. Y este tomo, acá hay un resumen, tampoco no voy a aburrir con esto, los que están en verde son los que están publicados y actualmente tenemos en marcha los volúmenes de cactáceas, forbiáceas y fabaceas en diferentes grados de avance y en particular el volumen 16, que es el que esperamos sacar brevemente. Tenemos hasta ahora 16 tomos publicados. Bueno, esto es un resumen de lo que hay en lo impreso, sean los nombres, las descripciones, nombres comunes, ilustraciones, etc. Hay claves de identificación que también están disponibles online y cuadernillos con fotografías de las plantas en el campo para facilitar la identificación y el uso de los tomos. Entonces, eso es la versión impresa. Lo importante es que esta versión impresa está online en esta dirección de la web y está permanentemente actualizada. O sea, es un trabajo enorme de actualización de más de 150 trabajos de bibliografía, como te dije, fotos, láminas y demás, de permanente actualización de esas datos. O sea, esto es lo que vemos en la web, lo mismo que está impreso, la descripción de la planta, hábitos, ilustraciones, mapas de distribución, o sea, los ejemplares que están incorporados, 560.000 ejemplares que están incorporados a la base de datos están disponibles en mapas, como les mostró Manuel, ejemplares digitalizados, y otro elemento que estamos, gracias al trabajo del doctor Posner principalmente, otro trabajo que estamos poniendo a disposición es una clave de identificación de familias, online también, para que cualquier usuario y cualquier persona que no sea botánico pueda llegar a determinar, a identificar una familia fácilmente, con fotos y también ilustraciones. Esta base, obviamente, además de servirnos para hacer la flora, sirve para publicar muchos trabajos. De hecho, es utilizada ampliamente por muchos investigadores. Sirve para hacer guías de campo. Y además es utilizada por la Secretaría de Medio Ambiente, que utiliza la lista de plantas como base para información de lo que hay en el país, por el SIP, o sea, el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales, lo mismo que mostró Manuel, se utiliza y la estamos utilizando para UICN, identificación de categoría de conservación de plantas de la Argentina. Tenemos más o menos 4.000 o poco más de especies ya identificadas e clasificadas. Y por último también es utilizado por el SENASA para todo lo que es tráfico internacional de flora y tenemos consultas constantes en relación a la lista de esta institución. Bueno, este es el último tomo publicado que salió la semana pasada, es el número 16, para mostrarlo nomás. Esto tiene, además, olvidé decir, más de 45 dibujos de los ilustradores
Marcelo y Francisco del instituto, va a quedar muy lindo. Y bueno, este es el último de la serie y ahora vamos por el próximo que es el 16. Y eso, muchas gracias.